Has oído hablar de reyes y reinas, pero ¿qué pasa con los falsos? Esta noche nos sumergiremos en personas que acaban de declararse importantes. Desde un emperador estadounidense en San Francisco hasta príncipes que nunca existieron. Desde falsos cirujanos que practican cortés en soldados reales hasta médicos, adolescentes en Florida. Desde señores y terratenientes que hacen pedidos por correspondencia hasta caballeros en línea con recibos de PayPal. Estas no son tramas de películas, son personas reales en quienes creyeron. Veremos cómo un chico de cocina fue coronado rey de Inglaterra. Cómo los estafadores vendieron reinos imaginarios, linajes reales e incluso la Torre Eiffel. Al final, nunca volverás a mirar los títulos elegantes de la misma manera. El emperador Norte Nicée se declaró gobernante de América y México. Una vez San Francisco trató a un emperador completamente falso como si fuera la realeza. A finales de la década de 1850, Joshua Norton se declaró en quiebra y quebró. En lugar de desaparecer, se declaró emperador de los Estados Unidos. Los periódicos locales publicaron sus locos decretos como si fueran oficiales. Ordenó disolver el Congreso, exigió un puente sobre la bahía, todo. Bares y restaurantes rindieron homenaje a sus billetes autoimpresos para comidas y bebidas. Una vez la policía lo arrestó, luego se disculpó y lo saludó. Cuando Norton murió en el 2880, miles de habitantes de San Francisco asistieron a su funeral. La ciudad admitió en silencio que su emperador de broma se había convertido en un verdadero símbolo. El estafador Victor Lustig, que vendió 2 veces la Torre Eiffel. Los funcionarios de París nunca vendieron la Torre Eiffel, pero Victor Lustig casi lo hizo. En la década de 1920, se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés en París. Lustig afirmó que el metal de la torre se estaba corroyendo y sería desguazado en secreto. Invitó a comerciantes de chatarra a un hotel elegante para una subasta falsa. Un comerciante le pagó una fortuna y luego permaneció en silencio por vergüenza. Al darse cuenta de que había logrado escaparse una vez, Lustig intentó el truco nuevamente. Más tarde estafó a gánsteres y supuestamente engañó a Al Capone en Chicago. Los agentes estadounidenses finalmente lo atraparon distribuyendo billetes falsos por todo el país. El hombre que vendió la Torre Eiffel murió en prisión, todavía sonriendo. Frank Abagnale Alfonso Piloto, médico y abogado leyenda. Antes de cumplir 21 años, Frank Abagnale vivió varias vidas prestadas. En la década de 1960, posó por primera vez como copiloto de Pan Am. Caminaba por los aeropuertos en uniforme, cobrando cheques de nómina falsos con confianza. Los pasajeros le pedían autógrafos, mientras que él tenía miedo de subir a los aviones. Yo comprométete, crea tú, y él en adelante. Más tarde se hizo pasar por un médico de Georgia y fanfarroneó en reuniones hospitalarias. Incluso aprobó un examen de abogacía y se hizo pasar por abogado. Abagnale se mudaba constantemente de ciudad y cambiaba de rol cada vez que las sospechas se hacían demasiado fuertes. Finalmente, el FBI lo atrapó en Francia después de años de persecución. Más tarde ayudó a los investigadores a combatir el fraude, convirtiendo sus estafas en historias de advertencia. Mara, el gran impostor que realizaba cirugías en el mar. Ferdinand de Mera no solo falsificó títulos, fingió habilidades de vida o muerte. En la guerra de Corea, se hizo pasar por el cirujano Joseph Cyr en un barco. Cuando llegaron los soldados canadienses heridos, el impostor enfrentó heridas reales en el campo de batalla. Se encerró en silencio y leyó libros de medicina antes de cada operación. Sorprendentemente, todos sus pacientes sobrevivieron a los procedimientos de emergencia. Su fraude quedó al descubierto cuando el verdadero Joseph Cyr vio un artículo de periódico. De Mera ya había personificado a monjes, guardias de prisiones y maestros en toda América del Norte. Se convirtió en una celebridad menor, prueba de que a veces la confianza supera a la competencia. 5. Gregor McGregor,
vende a los inversores su reino imaginario de Poyais. Cientos de personas navegaron una vez desde Gran Bretaña hacia un país que nunca existió. A principios del siglo XIX, el soldado escocés Gregor MacGregor inventó el reino Poyais. Imprimió mapas, una constitución y certificados de tierras para este falso paraíso. MacGregor afirmó que Poyais se encontraba en América Central y tenía tierras fértiles y oro. Los inversores compraron bonos y los colonos se prepararon para una nueva vida tropical. Cuando llegaron los barcos, encontraron selva, mosquitos y absolutamente ninguna infraestructura. La gente murió de enfermedades y hambre, mientras MacGregor permaneció cómodamente en Europa. Las autoridades se dieron cuenta de que todo el reino había vivido solo en el papel. A pesar del desastre, MacGregor siguió reinventándose y esquivando serios castigos. 6. El misterioso conde de Saint-Germain se hace pasar por un noble europeo sin edad. Los tribunales europeos una vez susurraron acerca de un hombre que supuestamente nunca envejecía. El conde de Saint-Germain flotaba como humo en los salones del siglo XVIII. Hablaba varios idiomas, tocaba música e insinuaba conocimientos antiguos y secretos. Algunos afirmaban que había conocido reyes siglos antes y había descubierto elixires de inmortalidad. En París deslumbró a la gente al hablar con naturalidad sobre acontecimientos históricos del pasado lejano. Rara vez mencionaba su lugar de nacimiento o sus padres, lo que profundizaba el misterio que lo rodeaba. Se rumoreaba que había muerto, aunque posteriormente aparecieron avistamientos por toda Europa. Los grupos ocultistas finalmente lo adoptaron como una leyenda inmortal errante. El verdadero hombre desapareció, pero su título falso y atemporal aún perdura. 7. La autoproclamada princesa Caraboo que engañó a todo un pueblo inglés. Un tranquilo pueblo inglés se enamoró perdidamente de una princesa inventada. En 1817, una joven apareció en Gloucestershire hablando un idioma desconocido. Vestía ropa exótica y dibujaba símbolos extraños, negándose a mantener una conversación normal. Los lugareños asumieron que ella era miembro de la realeza de algún reino insular lejano. Una familia local adinerada la acogió en su casa como Princesa Caraboo. Personaje experto en idiomas incluso afirmó que entendía parcialmente su discurso inventado. Entonces, una mujer de Bristol la reconoció de su anterior trabajo como sirvienta. La supuesta princesa era en realidad Mary Baker, una impostora imaginativa. Los habitantes del pueblo, avergonzados, se dieron cuenta de que habían construido toda una fantasía en torno a ilusiones. 8. La legendaria afirmación de la princesa perdida Anastasia que engañó a gran parte de Europa. Durante décadas, Europa se preguntó si una princesa rusa asesinada había sobrevivido. Después de la Revolución Rusa, corrieron rumores de que la gran duquesa Anastasia escapó de la ejecución. En la década de 1920, una mujer que se hacía llamar Anna Anderson apareció en Alemania. Ella afirmó que había sobrevivido a la masacre de Romanov y había perdido sus recuerdos. Los partidarios señalaron cicatrices e historias familiares que parecían extrañamente convincentes. Algunos parientes de los Romanov la creyeron, otros la llamaron una impostora evidente. Los procesos judiciales se prolongaron durante años, discutiendo sobre su verdadera identidad. Las pruebas de ADN realizadas muchas décadas después finalmente desmintieron por completo la afirmación de Anastasia. Para entonces, la leyenda ya había inspirado libros, películas y fantasías musicales. 9. El carnicero demandante de Tichborne, que casi heredó un título de baronet inglés. La Inglaterra victoriana casi le entregó una enorme propiedad a un hombre de un pub. Cuando el rico heredero Roger Tichborne desapareció en el mar, su familia perdió la esperanza. Años después, un carnicero de Australia afirmó que él era el aristócrata desaparecido. Viajó a Inglaterra, más pesado y más rudo, pero recibido como un Roger que regresaba.
Lady Tichborne, la madre afligida, juró que este grosero extraño era su hijo. Los sirvientes y los lugareños se dividieron, algunos convencidos, otros susurrando sobre diferencias obvias. Un ensayo sensacional examinó acentos, tatuajes, escolaridad y recuerdos de infancia. Finalmente se descubrió que el demandante era Arthur Orton, un carnicero común y corriente de Londres. Fue a prisión, pero al público le encantó la audacia de su acto. Jaya, Lambert Simnel, chico de cocina, coronado como falso rey inglés. Inglaterra coronó a un adolescente pretendiente en una ceremonia celebrada en una catedral. Lambert Simnel, probablemente un pinche de cocina, se convirtió en un peón político. Los partidarios de la antigua causa yorkista necesitaban una figura decorativa con forma de príncipe, pasar por Eduardo, conde de Warwick. En Dublín los nobles irlandeses incluso lo coronaron, rey Eduardo VI, con una ceremonia. Un ejército de mercenarios navegó hacia Inglaterra para defender su falsa corona. Enrique VII los derrotó en la batalla de Stokefield. En lugar de ejecutar a Simnel, el rey le dio trabajo en las cocinas reales. El éxido rey pasó su vida adulta sirviendo auténtica comida y vino de la realeza. Once, James Strang, el autoproclamado rey mormón de Beaver Island. Un líder religioso estadounidense llegó a coronarse rey en un gran lago. A mediados del siglo XIX, James Strang lideró una comunidad mormona disidente en Michigan. Trasladó a sus seguidores a la isla Beaver, en el norte del lago Michigan. Allí, Strang vistió túnicas reales y se colocó una corona. Emitió decretos reales y controló la tierra, los matrimonios y la política local. Los pescadores no mormones y los funcionarios del continente se volvieron cada vez más hostiles hacia su gobierno. Finalmente, unos rivales furiosos dispararon a Strang en un muelle de Michigan. Sus seguidores se dispersaron y los lugareños expulsaron de la isla a los creyentes que quedaban. El autoproclamado rey desapareció, dejando solo ruinas dispersas y fotografías antiguas. 2. Theodor van Nieuwhof, jugador, fue aceptado brevemente como rey de Córcega. Córcega una vez apostó por un aventurero errante y perdió estrepitosamente. On Just 1836, el jugador alemán Theodor van Nieuwhof llegó prometiendo apoyo extranjero. Les dijo a los rebeldes corsos que podía traer armas, dinero y reconocimiento. Desesperados por ayuda contra Génova, lo coronaron rey Teodoro I. Imprimió monedas, creó órdenes de caballería y emitió decretos reales. Pero la ayuda extranjera prometida nunca se materializó y los corsos rápidamente se sintieron traicionados. A los pocos meses, huyó de la isla, perseguido por acreedores y enemigos. Pasó el resto de su vida endeudado en toda Europa. El rey Teodoro finalmente murió en Londres, enterrado sin ceremonia real ni corona. Tracy, el príncipe Leonardo de Hat River, que creó su propia micronación. Un agricultor australiano respondió a los impuestos declarando su independencia de Australia. En 1972, Leonard Casley anunció su propiedad de trigo como el Principado de Hat River. Se autodenominó Príncipe Leonardo y publicó cartas desafiando a las autoridades federales. En su granja de Australia Occidental, emitía sellos y pasaportes. Los turistas curiosos acudieron en coche para ver la residencia real, construida en casa. Los funcionarios en su mayoría lo ignoraron y trataron el principado como una protesta peculiar. Durante décadas, Leonard recibió visitantes mientras posaba con uniformes de estilo militar. Las disputas legales sobre impuestos finalmente empujaron al pequeño reino hacia el cierre. Aun así, Hat River se convirtió en un modelo histórico para las modernas micronaciones del tipo hazlo tú mismo. 14. Lord Timothy Dexter, un aristócrata hecho a sí mismo, sin educación real ni nobleza. Una vez vieron a un vecino apenas alfabetizado enriquecerse accidentalmente. A finales de 1700,
Timothy Dexter compró una lujosa mansión en Massachusetts. Insistió en que la gente lo llamara Lord Dexter, a pesar de no tener ningún título nobiliario. Su fortuna creció gracias a negocios que parecían ridículos, pero que curiosamente funcionaron. Enviaba cuñas calentadoras a islas tropicales, donde se convertían en cucharones. Enviaba metones de lana al Caribe, que luego eran revendidos en Siberia. Dexter incluso escribió un libro caótico sin puntuación, y luego agregó comas por separado. Los niños se burlaban de él, pero sus extrañas apuestas seguían dando frutos. Su título Hato Asignado sobrevivió principalmente porque todos disfrutaban contando sus historias. Quince, George Salmanazar, el impostor europeo, que inventó la exótica realeza de Formosa. Autores de Londres del siglo XVIII ansiaban historias exóticas, y George Salmanazar se las ofrecía. Llegó a Europa afirmando ser originario de Formosa, la actual Taiwán. Salmanazar inventó un alfabeto, una religión y unas costumbres que nadie pudo verificar. Describió con confianza rituales caníbales, casas subterráneas y palacios dorados. La iglesia inglesa incluso consideró enviar misioneros a su patria inventada. Cenó con eruditos que lo trataron como a un noble visitante. Con el tiempo, los informes reales de los exploradores expusieron que sus historias eran pura ficción. Salmanazar luego confesó y pasó su vida tranquilamente como traductor. Así, su falso personaje de príncipe formoseño se convirtió en un clásico engaño en la literatura de viajes. 16. Coronel Sanders, cuyo título de coronel de Kentucky era puramente honorario. El hombre en el cubo de KFC nunca fue un coronel militar. Harlan Sanders recibió el título de coronel de Kentucky del gobernador del estado, Ching Mozu Prostreet Buddy Post Prostreet. Era un premio honorario, no un rango obtenido en los campos de batalla. Sanders se inclinó hacia ella, dejándose crecer su famosa perilla y su traje blanco. Las fotografías, como un caballero sureño de otra época. El título agregó autoridad instantánea a su franquicia de pollo frito en la carretera. Los clientes asumieron que coronel significaba disciplina, calidad y tal vez recetas militares secretas. Detrás de la marca se encontraba un hombre de negocios persistente con muchos emprendimientos fallidos. El rango de coronel, que sonaba falso, se convirtió en uno de los uniformes más reconocibles de la publicidad. 17. Cassie Chadwick, quien afirmó ser la heredera secreta de Andrew Carnegie. A principios del siglo XX, los banqueros estadounidenses conocieron a una mujer misteriosa que enseñó silenciosamente que era la hija secreta de Andrew Carnegie. Ella organizó una visita casual a la mansión de Carnegie y se fue con notas falsificadas. A medida que se difundían rumores, los banqueros creyeron que pronto heredaría una fortuna inimaginable. La colmaron de préstamos, confiando en que el futuro dinero de Carnegie serviría como garantía. Cassie decoró su casa de Ohio con lujo adquirido a base de puro lujo. Un banquero escéptico finalmente consultó directamente con el propio Andrew Carnegie. Negó rotundamente conocer alguna heredera secreta con su nombre. Chadwick fue arrestada y los periodistas la llamaron la reina de los estafadores de Ohio. El abraje se hace pasar por una princesa sueca perdida. Aurora Ljungberg se reinventó como Helga de Labrace en Estocolmo. Ella afirmó ser la hija oculta del rey Gustavo IV PC. Según su historia, sus leales sirvientes la habían criado en secreto en el exilio. Los aristócratas comprensivos le concedieron pensiones, apartamentos y apoyo social constante. Los funcionarios incluso abrieron investigaciones sobre sus afirmaciones sobre el rey depuesto, Irak. Al final, los documentos y las cronologías demostraron que su historia simplemente no encajaba con la historia. La simpatía del público se desvaneció rápidamente. Helga pasó sus últimos años en silencio, recordada principalmente como la casi princesa impostora de Suecia, la convicta que se hizo pasar por princesa. La América colonial albergó una vez a un sirviente fugitivo
que decía tener sangre real, trabajado como sirvienta de una dama en la corte. Después de escapar de su amo, se reinventó como una princesa inglesa de visita. La infiel gozuó SSA para impresionar a las élites provinciales. Las familias la acogieron, le ofrecieron carruajes y la colmaron de regalos caros. Prometió favores reales una vez que regresara a Londres después de su gira. Finalmente, la noticia del convicto fugado llegó a sus nuevos admiradores. La supuesta princesa desapareció en la oscuridad, dejando atrás a unos anfitriones enojados. 20. Los falsificadores de acorazados que se hicieron pasar por príncipes abisinios engañaron a la Marina Real. En 1910, unos bromistas convirtieron el acorazado más orgulloso de Gran Bretaña en un escenario de farsa. Los miembros del Círculo de Bloomsbury decidieron probar la formalidad militar con disfraces. Se vistieron como príncipes abisinios, con maquillaje oscuro y barbas postizas. Usando telegramas falsificados, solicitaron una visita naval oficial al HMS Dreadnought. Los oficiales desplegaron alfombras rojas y bandas militares para sus importantes invitados. Los príncipes hablaban en un lenguaje absurdo y burlón, gritando de vez en cuando la palabra bonga. Nadie a bordo reconoció jamás la broma, incluida Virginia Woolf disfrazada. Los periódicos estallaron en risas cuando los estafadores confesaron a los periodistas y que escriben de paz con pensamientos a este isju. La Marina Real se sintió humillada, pero técnicamente no había roto ninguna regla de seguridad. 21. Hombre que se hizo pasar por un Rockefeller para entrar en la alta sociedad. La alta sociedad neoyorquina moderna una vez abrazó a un hombre con un apellido prestado. En la década de 1990, Christian Gerhard Schroeder se hizo pasar por Clark Rockefeller. Afirmó tener vínculos vagos con la famosa dinastía petrolera, pero evitó dar detalles. Conocidos ricos lo aceptaron en galerías de arte y clubes privados de élite. Se casó con una ejecutiva exitosa que creyó en su historia cuidadosamente seleccionada. Con el tiempo se fueron acumulando pequeñas inconsistencias sobre su educación y su familia. Una amarga disputa por la custodia finalmente empujó a los investigadores a indagar en su pasado. Descubrieron múltiples alias y conexiones con una antigua desaparición de California. 22. Falso príncipe saudí que estafó a hoteles mientras vestía túnicas adornadas con diamantes. Un estafador de Florida descubrió que los hoteles de lujo extienden alfombras para la realeza. Anthony Yeniak pasó años haciéndose pasar por un príncipe saudí en Estados Unidos. Vestía túnicas vaporosas, lucía pesadas joyas y conducía coches de alquiler muy caros. Los hoteles le ofrecieron habitaciones más lujosas, confiando en que más tarde podría pagar enormes facturas. Se jactó de acuerdos petroleros y amistades con verdaderas figuras de la realeza de Medio Oriente. El personal se apresuró a atenderlo, ignorando las señales de advertencia obvias y las facturas impagas. Finalmente, un inversor desconfiado se dio cuenta de que comía cerdo, algo poco probable para un príncipe devoto. Los investigadores luego desenredaron capas de identidades falsas y falsas promesas de inversión. La fantasía real de Gignac finalmente terminó con una larga sentencia de prisión federal. 23. Jeques de las redes sociales alquilan aviones para hacerse pasar por la realeza del Golfo. Hoy en día, algunos títulos falsos se crean con filtros en lugar de documentos falsificados. Influencers de Europa y Oriente Medio se han hecho pasar por jeques ricos. Alquilan coches deportivos, jets privados y suites de lujo solo para fotos. En Instagram, cada imagen sugiere dinero petrolero sin fin y conexiones con la realeza. Entre bastidores, muchos luchan con deudas y facturas de alquiler impagas. Algunos utilizan la ilusión para atraer a los inversores hacia oportunidades de negocio falsas. Otros simplemente persiguen seguidores, esperando que la fama eventualmente se convierta en verdadera fortuna. Ocasionalmente, el personal del hotel expone el glamour escenificado cuando los pagos rebotan. 24.
haciéndose pasar por un capitán de piloto de Bush para impresionar y defraudar a los inversores. La aviación a distancia siempre ha tenido una mística peculiar, fácil de explotar. Varios estafadores se han hecho pasar por capitanes de pilotos de bosque, experimentados en regiones fronterizas. Se jactaban de volar rutas peligrosas a través de Alaska o el norte de Canadá. Hasta Santa Jan, Santa Yaña. Los inversores entregaron dinero para supuestas empresas de taxis aéreos o logística minera. Algunos impostores apenas conocían las reglas básicas de vuelo y dependían de aviones alquilados. Otros falsificaron cuadernos de bitácora y licencias, contando con la distancia para ocultar mentiras. Cuando desaparecieron aviones o colapsaron empresas, las autoridades comenzaron a hacer preguntas. Las investigaciones descubrieron registros de capacitación falsos y operaciones de mantenimiento totalmente inexistentes. El mito del intrépido capitán de la selva resultó ser en su mayor parte papeleo y bravuconería. 25. La historia de Juana, una mujer secreta, en la que muchos creyeron. Durante siglos, los europeos repitieron la historia de una mujer que se convirtió en papa en secreto. Según la leyenda, Juana se disfrazó de hombre en la iglesia. Supuestamente ascendió en la jerarquía y fue admirada por su inteligencia y piedad. Finalmente fue elegida papa y gobernó desde Roma sin que nadie sospechara. El cuento dice que su identidad fue expuesta durante una procesión pública. Algunas versiones afirman que entró en trabajo de parto de forma repentina en una calle romana. Los escritores medievales debatieron si esta historia escandalosa era historia o una lección moral. Los historiadores modernos no ven prácticamente ninguna evidencia sólida de una verdadera papisa Juana. Aún así, el mito persiste como recordatorio de la ambición y el miedo ocultos. 26. El autoproclamado Papa Miguel dirige una pequeña corte papal en Kansas. Un hombre estadounidense decidió que el Vaticano había elegido al Papa completamente equivocado. En la década de 1990, David Bowden reunió a un puñado de católicos tradicionalistas. Lo eligieron Papa en una modesta ceremonia en Kansas. Tomó el nombre de Papa Miguel y estableció un micro-Vaticano. Su corte papal funcionaba desde la casa familiar, con muebles sencillos. Emitió declaraciones en línea, condenando los cambios modernos en la Iglesia Católica. Muy pocos seguidores reconocieron su papado, pero él nunca dimitió. Los vecinos a veces veían a los periodistas visitando su pequeña Santa Sede en el Medio Oeste. Su historia muestra cómo los grandes títulos pueden reducirse dentro de una sala de estar común y corriente. 27. Los grados de Lambeth que permiten a los clérigos llamarse médicos de la noche a la mañana. No todos los médicos con cuello pasan años haciendo investigación académica. Los arzobispos anglicanos alguna vez tuvieron el poder de otorgar títulos de Lambeth. Estos premios eclesiásticos podrían funcionar legalmente como los doctorados universitarios en Gran Bretaña. Algunos clérigos y trabajadores de la iglesia los recibieron para servir en lugar de estudiar. De repente podían firmar documentos como Doctor sin defender una tesis. Los críticos argumentaron que los títulos difuminaban las fronteras entre las calificaciones académicas y honorarias. Los partidarios dijeron que los títulos reconocían contribuciones reales a la teología y al ministerio. La práctica continúa, pero con explicaciones más cuidadosas y categorías más claras. De que algunos títulos que parecen oficiales son más ceremoniales que académicos. 28. Doctores en divinidad por correo que venden títulos de reverendo instantáneos en todo el mundo. Las revistas del siglo XX ofrecían silenciosamente algo más salvaje que las pastillas milagrosas para adelgazar. Las escuelas religiosas por correo prometían diplomas impresionantes sin necesidad de asistir a clases reales. Algunas personas enmarcaron los certificados y exigieron que otros los llamaran Doctor. Algunos usaron estos títulos para aumentar su autoridad en congregaciones pequeñas.
Otros simplemente querían sorprender a sus amigos con membretes repentinamente mejorados. Más tarde, los reguladores tomaron medidas enérgicas contra las fábricas de diplomas más dudosas y los seminarios falsos. Aún así, algunos ministros de mayor edad conservan orgullosamente en las paredes sus doctorados comprados por correspondencia. La letra pequeña generalmente revelaba que la escuela era solo un buzón alquilado. 29. Las ordenaciones de la Iglesia de la Vida Universal convierten a completos desconocidos en oficiantes de bodas. Si un amigo se casó contigo en su patio trasero, esta iglesia podría estar involucrada. La Iglesia de la Vida Universal comenzó a ofrecer ordenación instantánea a casi cualquier persona en línea. Con unos pocos clics, las personas se convirtieron en ministros en minutos, de forma gratuita. Los recién nombrados graverdados podrían oficiar bodas legalmente en muchos estados de Estados Unidos. Millones de personas se inscribieron, desde bromistas hasta buscadores espirituales sinceros y oficiantes aficionados. A algunas parejas les encantó la idea de que un mejor amigo dirigiera las ceremonias. Los tribunales a veces debatieron si esas ordenaciones tan fáciles contaban como clero legítimo. Con el tiempo, muchas jurisdicciones aceptaron de todos modos, en silencio, la documentación de la Iglesia. El resultado es un mundo donde los títulos sagrados llegan mediante confirmación por correo electrónico. 30. El médico adolescente Love, que dirigía una consulta médica falsa en Florida. En la Florida actual, un adolescente abrió una clínica antes de terminar la escuela secundaria. Malachi Love Robinson se hacía llamar médico y vestía una bata blanca. Alquiló un espacio de oficina en West Palm Beach y lo decoró profesionalmente. Los pacientes llegaron creyendo que estaban viendo a un médico holístico autorizado. Las autoridades dijeron que dio tratamientos cuestionables e incluso examinaron a agentes encubiertos. Los hospitales lo denunciaron por deambular por las salas con ropa quirúrgica, fingiendo pertenecer al lugar. Finalmente, la policía lo arrestó por ejercer la medicina sin licencia. Los medios de comunicación lo apodaron Dr. Amor, convirtiendo el caso en material para los medios nocturnos. Su historia demostró con qué facilidad una bata del laboratorio puede invalidar el sentido común. 31. Recuerdo de los terratenientes escoceses que compraron un pie cuadrado de tierra. Ser propietario de una finca escocesa suena impresionante hasta que ves el tamaño del terreno. Varias empresas comenzaron a vender escrituras de recuerdo para pequeñas parcelas de tierra escocesas. Los compradores recibieron certificados que les otorgaban títulos honorarios de Laird o Lady. El terreno en sí era a menudo solo un pie cuadrado de ladera. A los turistas les encantaba la idea de convertirse de la noche a la mañana en un miembro menor de la nobleza escocesa. Los abogados señalaron discretamente que estos títulos no tenían ningún valor legal real. La mayoría de los propietarios trataban los papeles como regalos novedosos o decoraciones divertidas. Naturales a veces se beneficiaron, ya que las compras apoyaron la conservación de la tierra. Aún así, las presentaciones como Laird de Glencoe generalmente esconden una pequeña parte. See what does the safety of your perception? Sell safety batteries. La nación de Sealand reparte títulos de Lord y Lady en línea. Frente a la costa inglesa, un fuerte marítimo abandonado se convirtió en un país, con nobles. En la década de 1960, Patty Roy Bates ocupó una plataforma de guerra en el Mar del Norte. Lo declaró Principado de Sealand, con bandera y constitución incluidas. Con el tiempo, Sealand comenzó a vender títulos nobiliarios a seguidores de todo el mundo. La gente compraba certificados de barón, conde, lord o lady como objetos de conversación. La plataforma en sí seguía siendo una estructura de metal, oxidada golpeada por las olas. Un incendio y accidentes en la construcción casi destruyeron por momentos la pequeña nación. Aún así, Sealand todavía comercializa pasaportes, títulos y monedas a aficionados curiosos. Probablemente sea el único país donde la aristocracia existe mayoritariamente en los cajones de los escritorios. 33. Molinos de caballería en línea, que venden grandes cruces de órdenes imaginarias.
No todos los caballeros que posan en línea han conocido alguna vez a un monarca real. Algunos grupos crearon órdenes, de sonido impresionante con nombres en latín e insignias ornamentadas, y cada uno de nuestras, túnicas y certificados de caballero. Los sitios web mostraron fotografías de ceremonias en salones alquilados y salones de hotel. Los participantes se colocaron medallas unos a otros, prometiendo obras de caridad y hermandad. Los gobiernos actuales rara vez reconocieron estos clubes de caballería como órdenes oficiales. Los críticos los llamaron proyectos de vanidad que monetizaban el hambre de estatus de la gente. Los partidarios insistieron en que recaudaron dinero real para proyectos benéficos locales. De cualquier manera, el título de «Señor» a menudo venía adjunto a un recibo de PayPal. El autor Lobsang Rampa vende libros haciéndose pasar por un falso monje reencarnado. Los lectores de mediados de siglo devoraron aventuras espirituales, supuestamente escritas por un lama tibetano. Los libros bajo el nombre de Lobsang Rampa describen monasterios, viajes astrales y rituales secretos. Los investigadores revelaron más tarde que se trataba de Cyril Hoskin, un fontanero de Devon. Insistió en que su alma se había transferido a Hoskin después de un accidente místico. Los eruditos tibetanos señalaron numerosos errores en sus descripciones de la religión. A pesar de la exposición, sus libros continuaron vendiéndose a fascinados lectores occidentales. Se mudó a Canadá y sigue defendiendo su extraordinaria historia de vida. Los títulos permanecieron en los estantes, desdibujando las fronteras entre la autobiografía y la fantasía. Falsos maestros cinturón negro que compraron sus rangos en McDowell's. Los estudiantes de artes marciales a veces descubren que su gran maestro compró los cinturones, no los ganó. Los llamados McDowell's se centran más en las cuotas mensuales que en un entrenamiento serio. En algunos casos, los instructores adquirieron certificados de federaciones lejanas y poco reales. Alinearon las paredes del dojo con una caligrafía impresionante y títulos que sonaban extranjeros. Los estudiantes rompieron tablas endebles, ganaron cinturones de colores y nunca compitieron en combate. En ocasiones, los combatientes visitantes exponían a estos maestros durante embarazosas manifestaciones públicas. Luego, los videos de técnicas fallidas y ataques orquestados se difundieron rápidamente en Internet. Instructores advierten a los estudiantes que consulten los registros de competencia y las asociaciones reconocidas. El cinturón negro equivocado puede convertir una clase de defensa personal en una costosa práctica de coreografía. Cónsules honorarios utilizan títulos diplomáticos para impresionar y estafar a los lugareños. A veces, la palabra diplomático en una tarjeta de presentación se convierte en el escudo de un estafador. Los cónsules honorarios son ciudadanos locales que representan a países extranjeros a tiempo parcial, de automóviles, pequeños privilegios y títulos que suenan impresionantes. La mayoría ayuda silenciosamente con visas, comercio o eventos culturales en su región. Algunos, sin embargo, han abusado de su papel para impresionar a sus socios comerciales. Muestran sus identificaciones consulares mientras negocian acuerdos cuestionables o esquivan problemas menores. Ispunta hasta Jabalba, Ishamar, Ishamar para Mongas, Ishamar, dados al contrabando o la corrupción. Los ministerios de Asuntos Exteriores respondieron endureciendo las normas y revocando muchos nombramientos honorarios. Estos casos muestran cómo incluso títulos semioficiales pueden tentar a las personas a tomar atajos peligrosos.